Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con más contenidos, sí, seguimos en el ámbito de las funciones y hoy vamos a ver composición de funciones. Bien, ¿qué es esto de componer funciones? En su definición, primero tenemos que tener dos funciones, claramente. Y hay que tener en cuenta el conjunto de partida como de llegada. Bien, esto del dominio y el codominio. Y vamos a denominar esta unión de funciones como función compuesta. Bien, entonces cuando lean alguna vez hallar la función compuesta, bueno, justamente es esto de componer funciones. ¿Sí? A ver, esto parece chino básico, pero lo voy a repasar así como para que vean. Si yo tengo una función f que va de A, del conjunto A, hacia el conjunto B, y ese piquito así significa la letra I, y tengo la función g que va desde B, del conjunto B hacia el conjunto C, cuando yo haga esta composición, bien, G o F, esa O significa composición, bien, G compuesta de F. Voy a verificar que vaya desde A hasta C, bien. Entonces, esa función, esa nueva función gof de X, va a quedar G de f de X, significa que f va a estar dentro de G. Bien, pero siempre teniendo en cuenta el primer conjunto de partida que es nuestro A. ¿Qué significaría? Voy a tomar el puntero más o menos como para que lo veamos un poco mejor. El puntero va a decir, si yo tengo una función entre A y B, ¿sí? X, f de X, ¿sí? Tengo mi conjunto de partida a mi primer conjunto de llegada. Ahora, si yo tengo una función G que va a ir de B a C, cuando yo voy a componer, tengo que tener en cuenta el primer conjunto de partida y el último conjunto de llegada. Bien, que en este caso sería C. Por eso, cuando yo hago esta composición, va a quedar G de f de X. Quiere decir que X está adentro, que f de X está dentro de G. ¿Cuáles son las propiedades de esta composición? Primero, que no es conmutativa. No es lo mismo componer f g adentro de f o f adentro de g, que es lo que estoy diciendo. G adentro de f que f adentro de g. Normalmente la función que tengo a mi derecha es la función que está adentro de la otra, ¿sí? Es asociativa, me refiero a que si yo tengo tres funciones a componer, si yo lo tengo de esta manera de izquierda a derecha, no importa cómo lo componga, si compongo h y g y dejo afuera f, o dejo afuera h y compongo a g o a f, va a dar exactamente lo mismo. Y si compongo una función con la inversa, o sea, si yo le busco la inversa y busco la función compuesta de eso, obtengo la función identidad. Por si no recuerdan, la función identidad es f de x igual a x, ¿sí? Que es la que utilizamos para darnos cuenta en el gráfico de la función inversa, ¿sí? Bien, ¿cómo voy a hallar una función compuesta? Voy a tener dos funciones. En este caso, f va a ser 3x al cuadrado más 2x. Y g de x va a ser raíz de 2x menos 3. ¿Sí? Voy a hallar fog y gof, que le decimos así, fog y gof. Antes de eso voy a aclarar algo. Hallar fog nos indica que debo meter a g de x dentro de f de x, y si tengo que hallar gof, significa que tengo que meter a f de x dentro de g de x. Bien, por ahora parece chino básico, pero ahora vamos a ir con el ejemplo. Y una segunda aclaración, meter, ¿qué es esto de meter una función dentro de la otra, profe? O sea, ¿cómo es que meto una sola así nomás? No. Tengo que primero tener en cuenta que las x, mis x, ¿bien? Si yo meto una función dentro de otra, la función que yo tengo a componer, ¿sí? Esta que voy a componer en la función principal, voy a tener que simplificar toda la función en cada x, ¿sí? Por esto de que meter una función dentro de otra significa que debo colocar la función en cada x que exista de la función madre, ¿sí? O sea, la segunda en la primera. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Bien, si yo tengo f de x igual
3x cuadrado más 2x y g de x raíz de 2x menos 3. Esto que está acá abajo ahora va a ser parte del gráfico. ¿Sí? Traten de que no los distraigan. Voy a componer fog y gof. Bien, fog. Tengo que meter a g adentro de f. Vean esto. Estas x que están acá arriba, fueron reemplazadas por la función g. ¿Ven? Las x fueron reemplazadas por la función g y resuelvo. ¿Cómo voy a resolver? Primero que se van a simplificar. Bien, y cuando yo simplifico una potencia con una raíz me queda un módulo. Algo que ya vimos anteriormente. Y recién acá voy a resolver. ¿Sí? Acá abajo tengo justamente los gráficos. Este gráfico es f de x. ¿Bien? Este gráfico es f de x. Este gráfico que está acá es g de x. Y este gráfico que yo tengo acá, esta línea que sale así para arriba, es fog. ¿Sí? F, G, fog. ¿Sí? Solamente dice el gráfico de fog. Ahora, ¿qué pasa en la situación de gof? Es decir, que en esta x tengo que meter toda esta función. Simplemente eso. En la x meto la función de f. ¿Sí? En la x meto la función de f. Y resuelvo. 2 por 3 es 6. 2 más 2 es 4. ¿Sí? Y me queda esta función. Y resuelvo. ¿Sí? Busco las raíces. Voy viendo de qué manera. O por una tabla de valores puedo llegar a hacer el gráfico. ¿Bien? No es muy difícil. Simplemente es meter una función dentro de la otra y ver cómo lo puedo resolver para que me quede algo un poco más chiquitito. ¿Sí?